Mi hermano dejó embarazada a la mujer con la que iba a casarme, y ahora mi madre quiere que me convierta en el padre del niño. No sé por dónde empezar. Han pasado ya varios años, pero aún siento que todo fue ayer. Un mes antes de mi boda, mi vida entera cambió. Karen, mi prometida desde hacía muchos años, con quien había compartido casi toda mi juventud, me confesó algo que me rompió por dentro. Estaba embarazada. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue enterarme de que el bebé no era mío. Era de Chris, mi hermano. Sí, mi propio hermano. Desde ese momento, todo lo que conocía, todo en lo que confiaba, se desmoronó. Lo más doloroso de todo fue darme cuenta de que no solo había perdido a la mujer con la que pensaba formar una familia, sino que también había sido traicionado por la única familia que siempre pensé que estaría de mi lado. Lo que vino después fue todavía más difícil de digerir. Karen y yo llevábamos años juntos. Desde el penúltimo año de la escuela habíamos sido pareja. Vivimos la universidad tomados de la mano y siempre pensamos que estábamos construyendo algo que duraría para siempre. Por eso, cuando decidimos comprometernos, todos a nuestro alrededor lo vieron como algo natural. Una historia de amor que seguía su curso. Pero justo después del compromiso, mi hermano le confesó a Karen que siempre había sentido algo por ella, que no podía quedarse callado sabiendo que estaba a punto de casarse con otro hombre, que si no lo decía entonces se arrepentiría para siempre. Y ella, no sé cómo explicarlo, dijo que también había empezado a sentir algo por él, que no estaba segura, pero que con el tiempo se dio cuenta de que esos sentimientos eran reales. Incluso me confesaron que en algunas reuniones familiares habían coqueteado a escondidas, a mis espaldas, y yo ahí, pensando que estaba construyendo una vida con alguien que me amaba. Me lo dijeron los dos juntos, con mis padres presentes. Me senté frente a ellos pensando que íbamos a hablar de los últimos preparativos de la boda, y en lugar de eso, me dijeron que ya no iba a haber boda, que estaban enamorados, que esperaban un hijo, que querían formar una familia, y lo que más me dolió fue que mis padres lo aceptaron sin cuestionar nada. Mi mamá, la mujer que me enseñó a respetar, a valorar a los demás, me miró a los ojos y me dijo que debía aceptarlo con madurez, que Karen estaba embarazada, que necesitaba tranquilidad y que no tenía derecho a molestarla con mis emociones. En ese momento supe que me habían borrado del mapa. Mi madre eligió a Chris, siempre lo hizo, si soy sincero, pero ese día lo sentí con tanta claridad que me partió en dos. Mi papá, al menos, intentó disimular la vergüenza. No dijo mucho, solo bajó la mirada y me dio una palmada torpe en la espalda cuando me levanté de la mesa. Pero ya era tarde, nada de lo que hicieran iba a cambiar lo que acababa de pasar. Después de aquella reunión, dejé de existir para ellos. Karen se mudó con mi familia porque sus propios padres tampoco quisieron saber nada más de ella después de enterarse de lo que había hecho. Yo, mientras tanto, me quedé solo. Tuvimos que cancelar la boda, por supuesto, y mis padres se encargaron de los gastos, pero eso fue lo único que hicieron por mí. Emocionalmente me dejaron a la deriva, y como no quise tener más contacto con ellos, como me negué a fingir que todo estaba bien, me sacaron de sus vidas como si nunca hubiera formado parte. Durante 5 años no supe nada de ellos, nada. El único que intentó acercarse de vez en cuando fue mi padre, pero nunca llegamos a tener una conversación real. Yo no estaba listo, me dolía demasiado, no por rencor, sino porque no sabía cómo enfrentar tanto abandono. Tuve que ir a terapia para no caer en un agujero más profundo. Me había imaginado toda una vida con Karen. Desde muy joven me había aferrado a la idea de que ella y yo íbamos a envejecer juntos. Cuando esa imagen se rompió, no supe qué hacer con el vacío que dejó. Fue duro, muy duro. Por algunos familiares me enteré de que el bebé había nacido bien, que Chris y Karen se casaron y que parecían felices. Yo ya no formaba parte de esa historia. Ni siquiera me informaron oficialmente que el niño era de Chris. Solo lo supe porque alguien me comentó que se habían hecho una prueba de paternidad para confirmarlo y que ya no había duda. Lo acepté. No tenía opción. Hice lo posible por reconstruir mi vida en silencio. Y entonces, 5 años después de que me arrebataron todo, mi madre volvió a buscarme. Fue como si el pasado golpeara de nuevo sin previo aviso.
Primero me mandó un correo y luego comenzó a llamarme diciendo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. No me dio detalles, pero algo en mí se removió. Por pura curiosidad, devolví la llamada. No me esperaba lo que venía. Estaba llorando. Me dijo que Chris había tenido un accidente grave, fue atropellado y estaba en coma. Nadie sabía cuánto tiempo pasaría hasta que despertara, si es que lo hacía. Yo me quedé en silencio, impactado. A pesar de todo, era mi hermano. Pensé que mi madre quería que lo visitara, que estuviera cerca por si necesitaban apoyo emocional. Y sí, estaba dispuesto a hacerlo. Por más que me hubieran hecho daño, no soy una persona que le desea el mal a nadie. Pero entonces, la conversación dio un giro inesperado. Mi madre no me estaba llamando solo para informarme, me estaba pidiendo algo más, mucho más. Cuando escuché lo que me estaba pidiendo, honestamente pensé que era una broma. Mi madre me dijo con toda la seriedad del mundo que ahora que Chris ya no estaba consciente, alguien tenía que hacerse cargo de Karen y del niño, que alguien debía asumir ese rol porque ellos necesitaban una figura estable en su vida, y que ese alguien debía ser yo. No lo podía creer. Me lo dijo así, como si fuera lo más lógico del mundo. Eres su familia y ellos te necesitan ahora más que nunca. Al principio pensé que hablaba de apoyo emocional, de estar presente en los momentos difíciles. Pero ella hablaba de mudarme con ellos, de encargarme de todo, de convertirme básicamente en el padre del niño y en el compañero de Karen. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de procesar, pero cuanto más lo pensaba, más absurdo me parecía. ¿Ella de verdad esperaba que yo llenara el lugar de mi hermano con la misma mujer que me traicionó con él? ¿Que me hiciera cargo de un niño que no es mío solo porque compartimos sangre? Me hervía la sangre, no por el niño. Él no tiene la culpa de nada. Pero mi madre, ¿de verdad creía que yo iba a olvidar todo solo porque ahora les convenía tenerme cerca? Le dije que no pensaba hacer eso, que me parecía completamente fuera de lugar. Y entonces, como si no hubieran pasado 5 años de silencio, empezó a gritarme, a decirme que era egoísta, que no tenía corazón, que cómo podía darle la espalda a su nieto, a su familia, en un momento tan duro. Yo ya no podía más, así que colgué y la bloqueé otra vez. Quise hacer mi día como si nada, pero fue imposible. La cabeza me daba vueltas, no por lo que me pidió, sino por la frialdad con la que lo hizo, como si mi dolor de hace años ya no contara, como si lo único que importara ahora fuera solucionar su problema. No sabía qué hacer, me sentía en una especie de tormenta emocional y aunque sabía que tenía derecho a decir que no, algo dentro de mí seguía sintiendo culpa. Así que más tarde ese mismo día decidí llamar a mi padre. Pensé que él tal vez sería más sensato, pero no, él también pensaba lo mismo que ella. No voy a mentirles, escuchar a mi papá decir que mi madre tenía razón me partió. Él siempre fue más equilibrado, más callado, más prudente, pero esta vez no solo estuvo de acuerdo con ella, sino que lo dijo con una calma que me desconcertó. Karen fue importante en tu vida, me dijo, y ese niño también lleva tu sangre, no puedes darle la espalda a tu familia. ¿Mi familia? ¿La misma familia que me dejó solo, que me quitó todo lo que tenía y nunca miró atrás? Él seguía insistiendo en que debía hacerme presente, que no se trataba de retomar nada romántico con Karen, sino de dar un paso al frente, de apoyar, de demostrar que aún formaba parte de ellos. Sentí como si no hubiera aprendido nada en estos años, como si no hubieran entendido el daño que me hicieron. Después de esa llamada, decidí tomar distancia de todos. Ni siquiera respondí mensajes de otros familiares. Sentía que si alguien más me decía que debía estar ahí, iba a terminar perdiendo el control. Y sí, también me sentí mal por no estar con ellos en el hospital. Sentí que tal vez estaba siendo duro, pero ¿cómo no serlo después de todo? No soy de piedra, pero tampoco soy el mismo chico que solía aguantar todo con tal de mantener la paz. Los días pasaban y mi cabeza era un caos. Lo único que tenía claro era esto: yo ya no pertenecía a ese lugar. Ellos tomaron esa decisión hace mucho, me reemplazaron, me alejaron, me culparon y ahora querían que me presentara como si nada, como si mi presencia fuera una obligación que les debía. Y Number No se la debía a nadie.
A pesar de todo, no podía dejar de pensar en Chris, en lo grave que estaba, y eso me afectaba más de lo que me gustaría admitir. No por él, no por Karen, sino porque me vi a mí mismo volviendo a ese lugar oscuro donde estuve hace 5 años, cuando sentía que todo el mundo me había dado la espalda. Así que decidí abrirme con algunos amigos. Les conté lo que estaba pasando. Necesitaba desahogarme, necesitaba saber que no estaba loco por sentirme así. Y para mi sorpresa, me dijeron lo mismo que yo ya sabía en el fondo, que tenía que pensar en mí, que no tenía por qué cargar con las decisiones ni las consecuencias de los demás. Karen y Chris tomaron su camino, mis padres también. Todos siguieron adelante sin mí. Ahora que las cosas se complicaron, querían volver a traerme a ese mismo lugar del que me sacaron, pero esta vez no iba a permitirlo, así que hice lo que tenía que hacer. Los volví a bloquear a todos. Me dolió, pero fue necesario. No porque no me importe lo que le pase a Chris, sino porque si me acercaba de nuevo, sabía que iba a quedar atrapado otra vez en ese torbellino emocional y no iba a poder salir. Ya me había costado demasiado sanar una vez. Y aún así, los rumores empezaron. Algunos familiares me escribieron, me preguntaban si era cierto lo que mis padres andaban diciendo, que yo me había negado a ir al hospital, que incluso había dicho que lo que le pasó a mi hermano era un castigo por lo que me había hecho. Obviamente nada de eso era verdad, jamás diría algo así. Me dolió saber que estaban usando mi silencio para pintarme como el malo, como si lo que ocurrió hace 5 años nunca hubiera pasado, como si yo fuera el problema ahora. Por suerte, algunos primos y tíos me creyeron. Me buscaron directamente para escuchar mi versión. Me dieron su apoyo. Me dijeron que entendían por qué no podía estar presente. Eso fue un alivio, porque al menos no me quedé completamente solo. Pero el golpe de mis padres, ese sí caló hondo. Cuando creí que el silencio por fin iba a volver, ella apareció. Mi madre. Un día, al volver del trabajo, la vi frente a mi casa. No me llamó. No me escribió, simplemente se presentó, como si no pasara nada, como si pudiera cruzar esa línea después de 5 años de abandono y un mes entero de acoso emocional. Estuve a punto de dar la vuelta y fingir que no la había visto, pero ya era tarde. Me acerqué, respirando profundo. No la dejé entrar. Hablamos afuera, en el jardín, aunque eso resultó ser un error. Al principio fue una conversación contenida. Me dijo que había venido a disculparse, que se había dado cuenta de que me habían fallado, que necesitaba arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando le dije que no estaba en condiciones de hablar, que acababa de salir del trabajo y no tenía energía para lidiar con todo eso, explotó, gritó, perdió el control. Dijo que debería estar agradecido de tener una familia, que cualquiera desearía lo que yo estaba desperdiciando, que lo mínimo que podía haber hecho era actuar con más tristeza cuando me enteré del accidente de Chris. Según ella, no soné lo suficientemente afectado, como si mis emociones por teléfono fueran un medidor de amor. Y ahí entendí algo importante: no había venido a disculparse, había venido a manipular, a presionarme, a ponerme en evidencia. Quería que reaccionara, que cayera en la culpa. Le dije que ya no podía más, que no quería tener esa conversación, que su forma de actuar había hecho imposible cualquier intento de reconciliación. Y entonces gritó una última amenaza: vas a enfrentar las consecuencias. No sé a qué se refería, no quise saberlo. Simplemente entré a casa y cerré la puerta. La escuché seguir gritando desde la calle, pero ya no tenía energía para seguir discutiendo. Si eso era lo último que le iba a decir, entonces que así fuera. Pocos días después de ese encuentro, me llegó una noticia que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba cargada de conveniencia. Mi hermano había despertado del coma. Me enteré por uno de mis primos. Nadie de mi núcleo familiar se tomó la molestia de decírmelo directamente, claro, pero no me importó. Lo que importaba era que estaba vivo, que había señales de mejoría. Y sí, sentí alivio, de verdad. A pesar de todo lo que ocurrió entre nosotros, nunca le deseé el mal, nunca. Que se recupere me parece lo correcto, lo justo, sobre todo por el niño. Él merece tener a su padre. Pensé que con eso las cosas por fin se calmarían, pero no. Mi padre encontró la forma de llamarme usando un número que no conocía.
Me despertó a las 5 de la mañana, llamando una y otra vez hasta que contesté, y apenas levanté el teléfono, empezó a gritar. No hubo saludo, no hubo pausa, solo rabia. Me dijo que era una vergüenza, que cómo me atrevía a desaparecer mientras mi hermano luchaba por su vida, que yo no tenía corazón, que ojalá nunca hubiera nacido. Y antes de que pudiera responder, colgó. No sabía si reír o llorar. Estaba agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente drenado. ¿Cómo se llega al punto en el que tus propios padres te odian por no dejarte manipular? ¿Por poner límites? No tenía sentido, pero sí tenía claridad. Después de colgar me senté en la cama respirando hondo y entendí que por más que intentara buscar lógica en todo esto, no la iba a encontrar. Porque no se trata de quién tiene razón, se trata de quién está dispuesto a ver al otro como un ser humano, con emociones, con límites, con heridas, y ellos nunca lo hicieron conmigo. Después de ese último ataque por teléfono, tomé una decisión que llevaba tiempo postergando: cerrar el capítulo por completo. Ya no quería tener un pie dentro y otro fuera, ni estar esperando que algún día cambiaran. Los bloqueé en todos lados, cambié mis datos de contacto. Incluso hablé con los pocos familiares cercanos que aún me buscaban y les pedí, con mucho respeto, que no me compartieran más noticias sobre mis padres. No porque no me importara lo que ocurriera, sino porque necesitaba proteger mi salud mental. Había pasado demasiado tiempo sintiéndome responsable por heridas que yo no causé. Había cargado con culpas que no me pertenecían y ya no podía seguir viviendo así. Durante años, ellos pusieron a Chris primero, a Karen primero, y cuando la vida les mostró lo frágil que era ese castillo de papel, pretendieron que yo lo sostuviera. Pero yo no soy su repuesto, no soy el plan B. Puedo sentir compasión por lo que están viviendo, sin dejar de cuidar mis límites. Y eso fue lo que hice. A los pocos días, recibí la visita más inesperada de todas, Karen. Sí, ella. Se presentó en mi puerta con un ramo de flores y una expresión sincera. Me pidió unos minutos para hablar, esta vez no para pedirme nada, solo para decirme lo que nadie me había dicho en todos esos años. Lo siento, y por extraño que suene, le creí. No sabía cómo reaccionar al verla frente a mí. Después de todo lo que pasó, había imaginado ese momento muchas veces, a veces con rabia, a veces con tristeza, a veces con un nudo en el pecho, pero cuando la tuve delante no sentí odio, ni siquiera rencor, solo una especie de cansancio profundo, como si ya no tuviera fuerzas para volver a abrir viejas heridas. Karen me dijo que había venido porque supo que me iba a mudar, que ya no podía dejar pasar la oportunidad de decir algo que había querido decir durante mucho tiempo. Me habló con calma, no buscó excusas. No trató de justificar nada, solo me dijo que había estado mal, que me lastimaron, que nadie debió tratarme así. Me dijo que Chris estaba demasiado avergonzado como para venir, pero que también quería pedir perdón, que él sabía que había destruido algo que no se podía recuperar, y que, aunque no esperaban que los perdonara, necesitaban que yo supiera que lo sentían. De verdad, no supe qué decir de inmediato. Me quedé callado mirando esas flores en sus manos, escuchando una disculpa que tardó 8 años en llegar. Y entonces, con una voz más tranquila que nunca, le dije que los perdonaba. No porque lo merecieran, sino porque yo necesitaba liberarme de eso. Porque seguir cargando con todo ese dolor solo me ataba a un pasado que ya no quería vivir. Y en ese momento lo supe. Por fin estaba listo para seguir adelante. Han pasado casi 3 años desde entonces, y hoy puedo decir, con toda la certeza del mundo, que soy libre. Me mudé a Alemania por trabajo y esa decisión cambió mi vida. Aquí encontré tranquilidad, una nueva rutina y también una nueva persona que llegó a mi vida cuando menos lo esperaba. Llevamos 8 meses juntos y aunque es pronto para decir grandes cosas, me siento bien, me siento en paz. Y eso, después de todo lo vivido, es más de lo que alguna vez imaginé volver a sentir.
No volví a tener contacto con mis padres y no pienso hacerlo, no por resentimiento, sino porque entendí que hay vínculos que cuando se rompen tantas veces dejan de sostenerte y solo te arrastran. Sigo en contacto con los familiares que se mantuvieron a mi lado con honestidad, los que me creyeron cuando más lo necesité. Ellos sí son mi familia. Lo demás, ya no. Chris se recuperó por completo. Me alegra saberlo. De verdad lo digo. No le deseo mal a nadie, y menos a alguien que tiene un hijo que lo necesita. Nunca más volvimos a hablar, y creo que así está bien. No todo necesita reconciliación. A veces el silencio también es una forma de paz. Y si algo aprendí en todo este camino, es que la paz es algo que uno tiene que elegir, defender y cuidar. Hoy elijo la mía, la abrazo y no pienso soltarla. A todos los que me acompañaron desde el primer día en que compartí esta historia, gracias. Ustedes también fueron parte del proceso que me trajo hasta aquí. Hoy no necesito venganza, ni justicia, ni disculpas. Solo necesito seguir caminando hacia adelante. Y por fin, lo estoy haciendo.